Esta visión nos la va a aportar Ulrich Schauder, no sé si estoy diciendo bien el nombre, y bueno, os voy a hacer una pequeña presentación. Es miembro del Comité Económico y Social Europeo y es delegado del Grupo de Empresarios de los Países Bajos. Participa en diferentes comités europeos, como es el Comité del Mercado Interior, el Observatorio del Mercado Único y Pymes. Tiene más de 20 años de experiencia como experto en asuntos europeos en Bruselas y en concreto en asuntos públicos europeos y gestión de asociaciones. A su vez también es representante permanente de la Royal NKB y de la Federación Neerlandesa de Pymes ante la Unión Europea. Es asesor de I+D+I de la Asociación Europea de Artesanado y de la Pequeña y Mediana Empresa y es asesor general en gestión de asociaciones. A su vez tiene una amplia experiencia como experto en recursos humanos y proyectos en la Royal Dutch Shell Group. Y bueno, él nos va a aportar, como os he dicho, la visión del grupo de empresarios en Europa. Nos va a hacer una exposición un poco breve en el que va a hablar de lo que el grupo entiende por participación en general. Nos va a dar unas pinceladas también de participación financiera. Nos va a contar desde cuándo este tema está en la agenda del grupo y qué propuestas están lanzando y están definiendo de cara al futuro. Vale, luego habrá otra serie de preguntas que nosotros creemos que son interesantes conocer, que se las haré yo y luego abriremos un turno de preguntas para quien quiera hacerlas, ¿vale? Muchísimas gracias a todos los participantes. En primer lugar, quisiera agradecer a la Diputación de Guipúzcoa y la organización ASLO por haberme invitado a esta conferencia tan interesante en la dinámica ciudad de San Sebastián. Fantástico tiempo, buenas vistas. Mucho más bonito que las aburridas oficinas en Bruselas. Estoy encantado de estar aquí en el Palacio de Miramar. También estoy encantado que en mi habitación de hotel he encontrado un folleto, Tierra de Innovación, y hay unos ejemplos excelentes de investigación y desarrollo que se ha hecho aquí. Yo creo que también la innovación se muestra en base a lo que hemos escuchado ayer y hoy, buscando modelos de participaciones en este territorio. Como se acaba de mencionar, soy miembro, voy a utilizar la abreviatura, la CESE, es un organismo consultor de la Unión Europea y aconsejamos al Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo de Ministros. La mayoría de nuestras opiniones están basadas en las peticiones que proceden de la Comisión para reaccionar sobre propuestas e informes legislativos y en la mayoría de los casos nuestra opinión es una obligación para seguir adelante con estos proyectos legislativos. Constamos del orden de 350 miembros de los 28 Estados miembros y representamos la sociedad civil. Por tanto, no somos funcionarios per se. Procedemos de tres grupos: los empleadores, los trabajadores y varias partes, es decir, organizaciones de consumidores y agricultores, nombrados por parte de organizaciones de la sociedad civil en Europa. Por tanto, mi trasfondo es que, como me acaban de mencionar, soy un lobby para las organizaciones de pymes y también se ha mencionado que quizás todas las actividades lo estoy haciendo ahora, pero la mayoría de ellas ha sido algo que he hecho en el pasado, porque si no sería demasiado trabajo. Veamos.
En la CESE, por supuesto, estamos debatiendo cuestiones que tienen que ver con la participación y me gustaría mencionar cuatro de las opiniones que tenemos. Una de ellas, que es muy importante, tiene que ver con el tema que abordamos hoy. La influencia de los trabajadores y la participación de los trabajadores para una gestión empresarial sólida. Al final, bueno, el año pasado, una de las opiniones es superar la crisis está en el interés de los inversores, empleadores, trabajadores y regiones y precisa esfuerzos conjuntos y objetivos compartidos, como, por ejemplo, como un desarrollo empresarial a largo plazo y la existencia de un buen diálogo social. En nuestra organización fomentamos la exploración, que se exploren nuevos caminos en esta área, junto con el marco de gobernanza corporativo de la Unión Europea. La CESE en total y también el grupo de empleadores estamos convencidos que una gestión empresarial sostenible y buena debería construirse en base a la práctica de la implicación de los trabajadores en base a la información, consulta y en los Estados miembros donde es aplicable la codeterminación. Es la posibilidad de tener, de contemplar cambios en todas las empresas, pero deberíamos recalcar que no debería interferir en cuanto al derecho de la dirección a la hora de dar sus instrucciones. Y la CESE ha lanzado su debate sobre lo que es una empresa sostenible como un concepto de gestión empresarial. Esto significa que se respete la voz de los trabajadores en decisiones empresariales y una relación justa entre los trabajadores, la dirección y los propietarios es también necesario. Un conjunto de herramientas ya existe para la implicación de los representantes de los trabajadores a nivel nacional y también europeo y debería utilizarse de manera efectiva. Pensamos que los políticos europeos deberían crear incentivos apropiados y mejorar el marco jurídico europeo. Las propuestas se han hecho para poner en práctica el derecho europeo para la implicación de los trabajadores dentro del derecho nacional y formularlo de manera más efectiva dentro del derecho europeo. Cuando hablo acerca de la ley de la Unión Europea, es decir, hablo también de los consejos de trabajo. Las provisiones de la implicación de empleados obligatoria deberían consolidarse y aplicarse a nivel general en el derecho europeo, en particular las definiciones sobre la información, consulta y participación deberían también normalizarse. Debería basarse en un concepto de relación justa, acuerdos para que podamos hablar acerca de reestructuraciones y alternativas de reestructuración en cuanto a reducción de plantilla, etc. En mi país, en los Países Bajos, tenemos una tradición de trabajar con un modelo de consenso en empresas y me gustaría darles un ejemplo de la diferencia entre las dos culturas. En Europa, en base a un caso real que está sucediendo en la actualidad, las disputas laborales de Air France y KLM. KLM forma parte de Air France. Era con anterioridad, es decir, las líneas aéreas independientes holandesas. Y en la actualidad, en Air France hay muchas huelgas. En la actualidad se están llevando a cabo muchas huelgas y esto significa que en total la pérdida para Air France, y tiene implicaciones también para KLM, se estima del orden de 500 millones de euros. Y esto pone en peligro quizás a la empresa. Y la semana pasada un oficial, digamos, del sindicato holandés que representa la división de KLM dijo que en KLM somos una gran familia y no vamos a la huelga antes de que hayamos utilizado todas las posibilidades de negociación, porque el último recurso es ir a la huelga para nosotros. Y yo creo que con este ejemplo muestra claramente que una buena relación con los sindicatos es de esencial importancia para la empresa.
También podremos ver, cuando nos fijamos en la cuestión de las huelgas en Europa, que existe una enorme diferencia cuando empiezas a ver los días de trabajo perdidos por 1.000 empleados por año. Hay extremos de un día de trabajo por 1.000 empleados a 150. En Europa, una es Suiza, que tiene un modelo de consenso a este nivel. En los Países Bajos tenemos 9 por 1.000 por 1.000 empleados. Bélgica y España tienen 65. Estamos en medio, digamos, y Francia tiene 150 días de trabajo perdidas por 1.000 empleados por año, y en mi opinión es excesivo o demasiado. Otra opinión que hemos redactado es la opinión de mi colega Alexander von Schilling. Desgraciadamente no ha podido asistir a esta conferencia hoy. Es sobre la influencia de los empleados en la participación, un tema importante. Creemos que la FP, es decir, la FPT, ofrece una oportunidad para las empresas, los empleados y la sociedad para que participen mucho más en el éxito de la actividad económica. Existe una limitación y todas las partes en la Unión Europea lo creen, es decir, no, en la FPT lo creen. Tiene que ser voluntario para los trabajadores y también voluntario para la empresa, para los empleadores, porque se pueden imaginar que pueden existir pequeñas empresas, pymes tipo familiar, que no son reacios a tener una participación. Y para otras empresas quizás es más fácil y están más abiertos a poder llevarlo a cabo. Como ya se ha dicho esta mañana, debería ser, además de sistemas de remuneración existentes, y no debería ser un sustituto. Y debería ser, tiene que haber un respeto en cuanto a todos los procesos de negociación colectiva. La aplicación debería facilitarse a través de toda la Unión Europea en base a los principios y prácticas comunes. El aumento de la participación y diversidad deberían analizarse en términos prácticos para facilitar su aplicación, especialmente en las pymes. Las empresas que funcionan a nivel transfronterizo deberían ofrecerles ayuda, especialmente para superar cualquier tipo de obstáculo fiscal, para mejorar la lealtad del personal y su sentimiento de identificación con la empresa. Las formas de PFE deberían desarrollarse para formación de activos y aumentar la participación de los trabajadores en los resultados de la empresa, y también todos los aspectos que tienen que ver con la transferencia transfronteriza. La participación positiva de trabajadores está basado en la propiedad y asociado con el sentimiento de responsabilidad puede llegar a fortalecer la gobernanza corporativa. El Consejo de Ministros, es bastante antiguo porque se aprobó en 1992, y en esta recomendación incluye los principios de la participación de los trabajadores en los beneficios, y 4 de ellos, en total hay 10, 4 de ellos es que debería ser una fórmula predefinida que se tiene que utilizar, debería haber beneficios para todos los empleados o trabajadores, debería ser un modelo sencillo, y la participación variable debería depender sobre los resultados de la empresa. Evidentemente, si la empresa está perdiendo dinero, hay menos beneficios para repartir. Queda claro. Lo que es muy importante, que no se menciona suficientemente en la opinión, pero yo creo que es muy importante, es que la puesta en práctica de compras por parte de los empleados es muy importante para la sucesión empresarial. Debería fomentarse, y es muy importante porque a través de Europa vemos que centenares de miles de pymes en los próximos 10 años tendrán que cerrar
porque los propietarios y la dirección de la empresa alcanza su nivel de, bueno, se van a pasar van a jubilarse y va a haber un tsunami realmente de cierres de pymes, a no ser que estas empresas se entreguen a otros propietarios. Y puede ser un caso de que los empleados puedan comprar las empresas, porque si no, las empresas y los puestos de trabajo se van a perder. Y para acabar con esta cuestión, hubo unas estadísticas interesantes en el informe del señor von Schlining, los resultados en la actualidad. Existe un aumento significativo en la participación financiera en Europa desde el año 2000 hasta la actualidad. Cuando nos fijamos en la distribución de beneficios, ha aumentado desde el 29% hasta el 35% en la actualidad. Y cuando nos fijamos en las acciones, ha aumentado del 13 al 20% durante este mismo periodo. Lo que es importante también para la participación en general, hay otras opiniones que me gustaría citar. Uno tiene que ver con los lugares de trabajo innovadores y también la responsabilidad social corporativa. ¿Cuánto me queda? Bien. Es, bueno, fechado en el 2011, es una opinión y creemos que es la tarea de la Unión Europea dar apoyo a los Estados miembros y las empresas en sus esfuerzos para aumentar la innovación en el puesto de trabajo. La innovación en el puesto de trabajo se utiliza para intentar remodelar las actividades organizativas y la productividad de manera sostenible, mientras que a su vez mejore la productividad y la calidad del trabajo y también la participación. Hemos recomendado a la Comisión debería lanzar proyectos pilotos sobre la cuestión de los lugares de trabajo innovadores en Europa, y más estudios deberían llevarse a cabo, y se sugiere que se desarrolle un índice europeo en este campo, describiendo la calidad de la vida laboral y sus efectos sobre la innovación y la productividad. Nos preocupa que la financiación de la Unión Europea está demasiado centrada en innovaciones de productos de alta tecnología y que las innovaciones en el lugar de trabajo no son suficientemente, no forman parte de la agenda, digamos, o no lo priorizan en la agenda, para que todas las partes puedan trabajar de manera más efectiva para promover la innovación en los puestos de trabajo y de esa manera mejorar la competitividad y el bienestar en los lugares de trabajo. Los Estados miembros tienen un papel estratégico a desempeñar en este campo. La inversión y proyectos de inversión e innovación y distintos incentivos económicos son la clave. Un uso eficiente de la financiación para promover convocatorias de innovación y una perspectiva a largo plazo, un enfoque metódico y un apoyo en forma de asesoría y de orientación. La última opinión que les voy a ofrecer tiene que ver con la responsabilidad social corporativa. Vemos que la Comisión Europea respeta la naturaleza voluntaria de la RSC y que se ha aprovechado mucho a la hora de construir la concienciación de la RSC a nivel empresarial. Pero quiero, a título personal, porque no se ha acordado en nuestra organización, pero a título personal hay algunas voces que dicen que debería haber un informe obligatorio de la actividad de la RSC en las empresas, y yo creo que el grupo de empleadores considera que es totalmente contrario a que el enfoque sea voluntario y puede ser contraproductivo, porque muchas pymes ya están realizando este proceso de actividades de responsabilidad corporativa y no lo quieren administrar, y en el momento que lo conviertes en un sistema burocrático tendrán menos entusiasmo en realizar este tipo de actividad. Creemos que
El discurso de la RSC debería construirse para identificar empresas como partes interesadas de la sociedad a nivel regional. Es un campo importante de experimentación del diálogo civil en algunas empresas que permite a partes interesadas externas o actores externos para evaluar su responsabilidad en cuanto a su impacto en la sociedad. La representación de mujeres en las juntas y la RSC se han demostrado que está vinculado con un liderazgo inclusivo de los dos géneros y que tiene un impacto positivo en cuanto a la responsabilidad. La RSC. Espero que esta visión global de la participación de trabajadores en los puestos de trabajo de la responsabilidad social corporativa les dará una visión un poco a grosso modo de las actividades a nivel europeo. Les deseo una excelente conferencia con un seguimiento de nuevas ideas y gracias por su atención y a la señora Mondragón y también a los intérpretes. Gracias. Thank you very much. Bueno, vamos a intentar incidir en algunos temas. Estamos acostumbrados a oír, tanto en este foro como en otros foros, sobre los beneficios, ¿no?, de la participación, tanto para los trabajadores como para los empresarios, como incluso para el territorio, ¿no? Pero desde el punto de vista de su grupo, ¿cuáles cree que son esos beneficios? Well, there certainly are a lot of benefits. And maybe Todos los beneficios, bueno, dado que vengo de un país que está impulsado por el consenso y tiene una larga tradición en este campo, para mí es bastante evidente que existen ventajas, pero yo diría lo siguiente, y es que existen ventajas en cuanto a la motivación, no solamente de los trabajadores, sino que también de los propietarios de las empresas, porque el 99% de todas las empresas en Europa son pymes, pequeñas y medianas empresas, que interactúan estrechamente con el propietario de la empresa, le conocen todos los días y es muy bueno para la motivación del propietario si existen mejores relaciones. Pero la ventaja es que puede mejorar la productividad. Ya se ha mencionado, uno de los ponentes esta mañana ya lo ha mencionado, pero por supuesto la gente en el lugar de trabajo que trabaja el trabajo diario, que realiza el trabajo diario, quizás conocen mejor cómo se pueden afrontar ciertos problemas y cómo reaccionan los clientes a los productos y servicios que ofrecen y cómo las cosas se pueden mejorar en un momento dado. En general, se ha hecho investigación, se ha investigado sobre el hecho de que habrá menos bajas por enfermedad y por supuesto tenemos una organización donde la cultura no es muy buena y la participación no es demasiado buena. Puede ser debido a que las bajas por enfermedad la tasa de bajas por enfermedad es muy alta. No es bueno para la empresa en sí y tampoco es bueno para la sociedad en general. Habrá menos huelgas y ya he mencionado un ejemplo de días de trabajo perdidas en algunos países europeos. Se dan mejores servicios a los clientes, esto ya lo he mencionado, y también es un estímulo para la innovación. Y si está bien asegurado, puede crear puestos de trabajo y mantener puestos de trabajo. Me gustaría mencionar otro ejemplo. Por ejemplo, 2 Estados miembros que han tenido experiencias muy distintas con la participación y uno ha sido Bélgica. Yo vivo en Bélgica y vengo de los Países Bajos y son países pequeños, pero tienen culturas bastante distintas a la hora de trabajar.
el tema de la participación. En Bélgica existen normativas y por lo tanto debe haber una representación obligatoria, pero creo que es únicamente para empresas que tienen más de 50 miembros, mientras que la mayor parte de las empresas son pymes, por lo tanto muchas veces no existe una obligación legal real y no hay una obligación de la participación en estos países. También a veces se observa un problema en Bélgica y es que los consejos de trabajadores no son o no están formados por personas de la empresa, sino que parte de ellos son lo que se denominan delegados y son representativos sindicales de fuera de la empresa que en ocasiones no tienen un buen conocimiento de la empresa. Se ha observado en Bélgica que los sindicatos nacionales han tenido un gran impacto cuando ha surgido un problema en una empresa, ya que ha habido situaciones en las que tanto la dirección como los trabajadores vieron que existía un gran problema y conjuntamente han decidido trabajar con otro modelo para mantener viva la empresa, pero luego los sindicatos nacionales se han puesto en medio y han dicho que esto no se permite porque tenemos una política nacional y esa política nacional de los sindicatos no está en línea con este caso específico. Desgraciadamente, incluso ha habido casos en Bélgica en la que finalmente ha habido una bancarrota de la empresa porque no han podido reestructurarse. Cuando comparo esto con lo que ocurre en los Países Bajos, estamos mucho más habituados a tener estos consejos. Tenemos este tipo de consejos en empresas que tienen más de 20 trabajadores o más. Y estos consejos de trabajo son exclusivos de empleados de la empresa que forman parte de la empresa. Por lo tanto, pueden ser también miembros de un sindicato, pero no es obligatorio. Y la ventaja es que estos consejos de trabajadores trabajan mucho también con otros consejos si existen problemas comunes y siempre se puede trabajar de una forma conjunta. Además, también se observa que tiene un efecto en cuanto a las huelgas. En Bélgica tenemos 65 días perdidos de trabajo al año por 1.000 empleados, mientras que en Países Bajos solo se tiene 9 días. Y podría continuar con otros ejemplos, pero debido al tiempo disponible lo voy a dejar aquí. Gracias por contarnos buenas prácticas, porque como ha dicho Nuttall a la mañana, pues es la mejor manera de impulsar estos temas, ¿no? Conociendo experiencias de otros países. Para terminar, ¿qué contextos cree usted que son necesarios en las empresas, en el territorio, incluso en cuanto a normativas, para potenciar o para impulsar el tema de la participación? Well, that is a little bit difficult for me to. Resulta un tanto difícil para mí el poder responder a esta pregunta, debido a que no creo que exista una solución para toda Europa. No creo que haya una solución ni para cada país ni para cada región. Y debería ser así. Europa tiene una gran diversidad de culturas y de regiones y de situaciones. Incluso dentro de un Estado miembro pueden existir situaciones muy distintas, quizás no tanto en los países pequeños, como por ejemplo el caso de los Países Bajos, pero por ejemplo en Bélgica sí que se ve que existen dos culturas en este campo y supongo que en países más grandes como España, Francia o Italia se pueden dar muchas más formas de pensar.
avanzar. Así que, por supuesto, debería ser un marco europeo normativo el que existiese, pero creo que este marco más o menos ya está realizado, que no necesitamos más en cuanto al marco. Quizás lo que necesitamos en Europa es una mejor implementación de este marco. Y no creo en lo que son las soluciones mágicas de Bruselas. Ahora hay una nueva comisión que creo que se quiere concentrar en algunos temas específicos. Por lo tanto, yo no creo que necesitamos una normativa mayor viniendo de Europa. Yo creo que depende de las normativas y las autoridades nacionales y regionales, y de que cada uno un poco sepa qué es lo que cree que es mejor para ellos. Y, por supuesto, creo que la Comisión está haciendo algo en este campo, y lo que está haciendo es recoger esas buenas prácticas que pueden servir de ejemplo. En todos los países existen buenas prácticas, y a veces me parece increíble que incluso en mi país los funcionarios, cuando tienen un problema, resuelven que se puede hacer o se puede solucionar de una forma, y ven que existe una experiencia en otro país que les puede ayudar, y a veces es más interesante coger ese ejemplo que el volver a inventar la rueda cuando no tiene sentido. Espero haber respondido a tu pregunta. Bueno, pasamos a hacer, no sé si alguien querrá hacerle alguna pregunta. Tenemos 5 o 10 minutos para ello. Silvia. Gracias. Al hilo de su última intervención o comentario respuesta a la pregunta de la moderadora, le preguntaría, en el modelo europeo de intervención de intervención normativa en esta participación, me ha parecido, creo que la opción que ha hecho la Unión Europea ya la tiene clara. Es decir, hay una opción de mantenimiento de las legislaciones con codeterminación, las legislaciones internas de codeterminación, y después hay la presentación de información, consulta y participación para las demás legislaciones. Pero salvo en los sistemas de cogestión y de codeterminación, ¿cuál va a ser la presencia de los trabajadores en los órganos de gobernanza de las empresas europeas? Porque con la consulta y con la información no se está garantizando la presencia en los órganos de gobernanza. Y creo que la opción en Europa ya está realizada. Well, thank you very much. Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta. Siempre es muy interesante ver que a veces se dice que Bruselas hace demasiado, y en algunos otros temas el otro lado está diciendo que quieren más. Así que, bueno, creo que hay una razón, sobre todo burocrática, para que la UE hablando más de consejo, leyes blandas y mejores prácticas o buenas prácticas. Y creo que es porque en muchos de estos campos no existe una competencia formal, no es una competencia de Europa.
Ya he mencionado anteriormente, por ejemplo, cuáles son las diferencias existentes entre dos Estados miembros y como en Bélgica necesitas un Consejo de Trabajadores únicamente si hay 50 empleados o más, mientras que en los Países Bajos sería a partir de 20. Así que claramente no depende de Bruselas decir lo debes de tener o no. Así que en cuanto a la diferencia entre 20 o 50 personas, al final esto depende de los Estados miembros. Ellos y los políticos locales son los que tienen que decidir y pensar en qué es lo que va a funcionar mejor. Existe un marco para unos temas principales y esto es algo importante a tener en cuenta en cuanto a actividades transfronterizas o reuniones europeas. Pero también hay que tener en cuenta los mercados internos, porque aquí, una vez más, quizás las competencias deberían ser más específicas y siempre que existe un trabajo transfronterizo que incluya distintos Estados miembros o cuando hablamos de participación económica, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo? ¿Qué es lo que ocurre con estos trabajadores cuando, por ejemplo, pasan a trabajar a otro país? Creo que al final y al cabo depende en muchas ocasiones de los Estados miembros. Y si, por ejemplo, los ministros de España o algunos gobiernos provinciales tienen las competencias para decidir algo, entonces son ellos los que tienen que llevarlo ante el Consejo de Ministros. Pero incluso llegado a este caso no se puede cambiar el tratado de una forma muy fácil, tal y como sabrán. Espero no haberte decepcionado. Pero creo que la nueva comisión va a tener una visión estratégica muy buena. Creo que en los últimos 10-20 años Europa ha realizado demasiadas actividades en demasiados campos. Y también debido a la crisis tenemos que ver cuáles son las principales prioridades y dónde tienen competencias y poder real Europa para realizar algo, y deberíamos centrarnos en eso. Pero esto, por supuesto, no quiere decir que no existan desarrollos en distintos Estados miembros en cuanto a esto. Creo que es un modelo de abajo arriba y realmente no un modelo impuesto de arriba abajo. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues lo dejamos aquí.